Hola, vamos a presentarte el nervio glosofaríngeo. Por María Camila Rojas Martínez y Paula Valentina Sea Sánchez. Así es, el noveno par es el nervio glosofaríngeo. Este es un nervio mixto. Tiene 3 funciones sensitivas o aferentes y 2 motoras eferentes. En las funciones sensitivas aferentes se encuentra asomático, somático general, aferente visceral general y aferente visceral especial. El asomático somático general se encarga del dolor, del tacto y de la temperatura. El aferente visceral general de los órganos del cuerpo. El aferente visceral especial de algunos de los sentidos. Las 2 funciones motoras eferentes son eferente visceral especial y eferente visceral general. La eferente visceral especial se encarga de la musculatura que deriva de los arcos braquiales. El eferente visceral general a los órganos viscerales del cuerpo. Los orígenes. Tienen un origen real y un origen aparente. En el origen real hay origen tanto sensitivo como motor. El primero es el sensitivo. Se encuentra en los ganglios superior y ganglio inferior. En el origen real de las fibras correspondientes a la información asomático-somático general, afecta al dolor, el tacto y la temperatura. Esto proveniente de la mucosa del tercio posterior de la lengua orofaringe, trompas de Eustaquio y oído medio. En cuanto al ganglio inferior, que corresponde a aferentes viscerales generales y aferente visceral especial, en cuanto a las fibras aferentes viscerales generales, conducen información sensitiva visceral, proveniente del seno y del cuerpo carotídeo. No, te lo explico mejor aquí. Un poco más ilustrado, este es el seno carotídeo. Y este es el glomus o cuerpo carotídeo. Y en cuanto a las fibras aferentes viscerales especiales, conducen la función gustativa proveniente del tercio posterior de la lengua. Algo como esto. No, te lo explico así. Aquí es donde se inerva el nervio glosofaríngeo. En cuanto al motor, se encuentra en el núcleo del tallo. El primero es el núcleo ambiguo. Es el origen real de las fibras eferente visceral especial. Estas conducen información motora al músculo estilofaríngeo, que deriva de los arcos braquiales. El otro es el núcleo salival inferior. Es el origen real de las fibras eferentes viscerales generales. Estas conducen información motora visceral parasimpática. Ambos núcleos se encuentran en la médula oblongada. Todo esto se agrupa en un mismo origen aparente, en el surco posolivar superior al nervio vago. Tras su emergencia en su origen aparente, el nervio glosofaríngeo abandona el cráneo por el agujero yugular o rasgado posterior, acompañado del nervio vago y el accesorio del vago. Aquí se encuentran los ganglios superior e inferior. Ya fuera, en la base del cráneo, lo encontramos entre la vena yugular interna y la carótida interna. Después desciende formando una curva cóncava anterior hasta llegar a la base de la lengua,
En su trayecto para pasar de externo a interno, atraviesa la cara exterior del músculo estilofaringeo, lo que facilita su detección. Ahora vamos con las ramas colaterales. Empezamos con el nervio de Jacobson o timpánico, originado en el ganglio inferior y va a la caja del tímpano. Aquí da ramas para la mucosa de la caja del tímpano y la trompa de Eustaquio, así como los nervios petrosos profundo mayor y petroso profundo menor. El nervio petroso profundo mayor se une al nervio petroso superficial mayor, que proviene del nervio facial, para formar el nervio vidiano. Y en cuanto al nervio petroso menor, se une al nervio petroso superficial menor, para llegar al ganglio óptico y después pasar a la rama auriculotemporal del nervio 5 y así llegar a la glándula parótida para su inervación. Es bueno recordar que para la parótida se unen los dos petrosos menores y para el vidiano los dos mayores. Luego el ramo estilofaringeo, que es para la inervación de dicho músculo. Y los ramos faríngeos, que se dirigen a las paredes laterales de la faringe, en específico al constrictor superior de la faringe. Se anastomosan con ramos del nervio vago y del sistema simpático para formar el plexo faríngeo. También los ramos tonsilares para las amígdalas palatinas y ramos carotídeos. Estos ramos, junto con los ramos provenientes del nervio vago y ramos simpáticos, forman el plexo pericarotídeo, que llegan al seno carotídeo, el cual con un masaje permite disminuir el ritmo cardíaco cuando existe taquicardia. Y por último, las ramas terminales. Las ramas terminales del nervio glosofaríngeo se esparcen por detrás de la vela lingual. Son los ramos linguales, para el gusto del tercio posterior de la lengua. Para la valoración del par craneal glosofaríngeo se puede realizar por medio de el fenómeno de Bernet. En este se solicita al paciente que abra la boca y diga A y se observa la pared posterior de la faringe. En la respuesta normal habrá una constricción de la pared posterior faríngea, donde se desplaza en dirección medial como si fuera una cortina, algo que no ocurre cuando el noveno par está lesionado. También se debe observar la elevación del velo del paladar y que la úvula esté en posición medial. Valoración de la deglución. Es importante tener en cuenta que en el acto de la deglución intervienen 30 músculos y 6 pares craneales. Uno de estos pares craneales es el glosofaríngeo. Este interviene en la elevación del paladar, laringe y faringe. Es por esto que si el paciente tiene algún tipo de dificultad para poder pasar o tragar, se podría evidenciar una lesión en el noveno par craneal. Exploración del gusto. El objetivo es explorar el gusto en el tercio posterior de la lengua. Se le aplica al paciente en la lengua las sustancias con los 4 sabores primarios: dulce, salado, ácido y amargo. Todos estos por separado. El paciente debe mantener la lengua fuera de la cavidad bucal durante el examen de cada degustación e indicar después a cuál de los sabores pertenece. Respuestas anormales: disminución del gusto, pérdida total del gusto, percepción del sabor distinto al que debería percibirse. Por último, en el reflejo faríngeo se solicita al paciente que abra la boca y toque con un depresor o punta de espejo cada lado en la pared posterior de la faringe. La respuesta normal: constricción inmediata de la pared posterior de la lengua y sensación nauseosa. Al ser una evaluación bastante desagradable, solo se debe realizar si hay sospecha de patología. Procesos patológicos más comunes. En los procesos patológicos más comunes podemos ver la ausencia del reflejo faríngeo. En este se genera un daño unilateral del nervio glosofaríngeo en el componente sensorial, donde no habrá una respuesta de mordaza al tocar la pared faríngea del mismo lado del nervio dañado. Con un daño del nervio vago unilateral,
En el componente motor, el paladar blando se elevará y tirará hacia el lado intacto independientemente del lado de la faringe que se toque. Esto se debe a que el componente sensorial está intacto en ambos lados, pero solo funcionan los nervios motores que inervan un lado de los músculos blandos, palatino y faríngeo, por lo que la contracción de los músculos reflejos es asimétrica. Si tanto el par craneal noveno como el décimo están dañados en un lado, la estimulación del lado normal provocará solo una respuesta unilateral, con desviación del paladar blando hacia ese lado y no se verá ninguna respuesta consensuada. Al tocar el lado dañado no se va a generar ninguna respuesta del reflejo faríngeo. Neuralgia. La neuralgia glosofaríngea consiste en crisis repetidas de dolor intenso en la parte posterior de la garganta, en la zona cercana a las amígdalas, en la parte posterior de la lengua y en partes del oído, como en la zona debajo de la mandíbula. El dolor es consecuencia de la disfunción del noveno par craneal, que es el glosofaríngeo. Síndrome de Villaret. Los pacientes con síndrome de Villaret presentan una serie de caracterizados por limitación para la elevación del hombro, desviación de la lengua y atrofia. Cambios en el tono de la voz, pérdida del gusto en el tercio posterior de la lengua, disfagia, cambios sensitivos en el paladar, párpado caído, palpebral parcial y cambios en la sudoración de la cara. Estos síntomas pueden ser muy variables dependiendo de la extensión de la lesión y de las estructuras comprometidas. Alteración del habla. Debido a que el noveno par craneal inerva una parte de los músculos encargados del habla, cuando este se encuentra afectado lleva a que el paciente no pueda hablar de una forma correcta. Para la valoración del par craneal glosofaríngeo se puede realizar por medio de el fenómeno de Vernet. En este se solicita al paciente que abra la boca y diga A y se observa la pared posterior de la faringe. En la respuesta normal habrá una constricción de la pared posterior faríngea, donde se desplaza en dirección medial como si fuera una cortina, algo que no ocurre cuando el noveno par está lesionado. También se debe observar la elevación del velo del paladar y que la úvula esté en posición medial. Valoración de la deglución. Es importante tener en cuenta que en el acto de la deglución intervienen 30 músculos y 6 pares craneales. Uno de estos pares craneales es el glosofaríngeo. Este interviene en la elevación del paladar, laringe y faringe. Es por esto que si el paciente tiene algún tipo de dificultad para poder pasar o tragar, se podría evidenciar una lesión en el noveno par craneal. Exploración del gusto. El objetivo es explorar el gusto en el tercio posterior de la lengua. Se le aplica al paciente en la lengua las sustancias con los 4 sabores primarios: dulce, salado, ácido y amargo. Todos estos por separado. El paciente debe mantener la lengua fuera de la cavidad bucal durante el examen de cada degustación e indicar después a cuál de los sabores pertenece. Respuestas anormales: disminución del gusto, pérdida total del gusto, percepción del sabor distinto al que debería percibirse. Por último, en el reflejo faríngeo se solicita al paciente que abra la boca y toque con un depresor o punta de espejo cada lado en la pared posterior de la faringe. La respuesta normal: constricción inmediata de la pared posterior de la lengua y sensación nauseosa. Al ser una evaluación bastante desagradable, solo se debe realizar si hay sospecha de patología. Procesos patológicos más comunes. En los procesos patológicos más comunes podemos ver la ausencia del reflejo faríngeo. En este se genera un daño unilateral del nervio glosofaríngeo en el componente sensorial, donde no habrá una respuesta de mordaza al tocar la pared faríngea del mismo lado del nervio dañado. Con un daño del nervio vago unilateral en el componente motor, el paladar blando se elevará y tirará hacia el lado intacto independientemente del lado de la faringe que se toque. Esto se debe a que el componente sensorial está intacto en ambos lados, pero solo funcionan los nervios motores que inervan un lado de los músculos blandos, palatino y faríngeo, por lo que la contracción de los músculos reflejos es asimétrica. Si tanto el par craneal noveno como el décimo están dañados en un lado, la estimulación del lado normal provocará solo una respuesta unilateral, con desviación del paladar blando hacia ese lado y no se verá ninguna respuesta consensuada. Al tocar el lado dañado no se va a generar ninguna respuesta del reflejo faríngeo.
Neuralgia. La neuralgia glosofaríngea consiste en crisis repetidas de dolor intenso en la parte posterior de la garganta, en la zona cercana a las amígdalas, en la parte posterior de la lengua y en partes del oído, como en la zona debajo de la mandíbula. El dolor es consecuencia de la disfunción del noveno par craneal, que es el glosofaringio. Síndrome de Villaret. Los pacientes con síndrome de Villaret presentan una serie de caracterizados por limitación para la elevación del hombro, desviación de la lengua y atrofia. Cambios en el tono de la voz, pérdida del gusto en el tercio posterior de la lengua, disfagia, cambios sensitivos en el paladar, párpado caído, palpebral parcial y cambios en la sudoración de la cara. Estos síntomas pueden ser muy variables dependiendo de la extensión de la lesión y de las estructuras comprometidas. Alteración del habla. Debido a que el noveno par craneal inerva una parte de los músculos encargados del habla, cuando éste se encuentra afectado lleva a que el paciente no pueda hablar de una forma correcta.